Listo. ¿Alguien me puede recordar cuáles son los principios que buscan proteger los delitos informáticos? Profe, era lo de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ok. ¿Qué significa cada uno de los principios? ¿Qué es la confidencialidad? No es la Ente- confianza que se le da a alguien, profe. ¿La confidencialidad es la confianza que se le da a alguien? Profe, la confidencialidad no es que la información esté reservada pues a ciertas personas. Para las personas, sí, exacto. Porque no podemos decir que es confianza, porque confianza uno le puede dar muchas personas y no con eso que está inmersa en nuestra confidencialidad. Son dos cosas completamente diferentes, muy parecidas, pero tienen un significado completamente diferente. Entonces, ¿quiénes pueden acceder y quiénes no a esa información? Lo que la hace privada. ¿Cuál era otro de los principios y qué significa? ¿Qué significa la disponibilidad? Que la información esté lista para consultarla pues cuando se necesite o cuando se requiera. ¿Y la integralidad era? Integridad, perdón. En la integridad, mantener todos los datos sin modificación alguna. ¿Ok? Y en este tipo penal que estamos leyendo acá, ¿cuál es el fin o el principio que habíamos dicho que se vulnera? La confidencialidad. ¿Ok? La intimidad. La intimidad forma parte de la confidencialidad. La confidencialidad desarrolla aún más el tema de la intimidad. Porque recordemos que en un primer momento la intimidad tenía que ver casi que con una esfera física, ¿no? Con que no fuera penetrada nuestra intimidad, pero con un tema físico. Cuando hablamos del tema de la confidencialidad, no podríamos decir, ah, es que una persona está violando mi confidencialidad porque está viviendo dentro de mi casa. No, la confidencialidad es un término que se desarrolla ya para los aparatos informáticos en razón a que estos aparatos informáticos pueden ingresar o guardar información que obviamente tienen que ver con la intimidad de las personas, pero lo que se protege es que esa parte sea confidencial. El punto de partida, claro está, debe ser la Constitución, más exactamente como lo dijo el compañero, el artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar. Entendido por intimidad, todas las expresiones personales de un individuo bajo su libre albedrío. Temas que evocan cada arista de la cotidianidad, como bien lo de la religión, la política, la parte afectiva y emocional, entre tantas otras cosas. Este concepto se transgrede cuando, sin contar con el consentimiento, se viola ese fuero interno. Entonces, este principio hace, este artículo que obviamente desarrolla el principio de de la confidencialidad, se fundamenta en la intimidad consagrada en el artículo 15 de la Constitución. El profesor Alberto Suárez, en su tesis, indica al destacar la intimidad desde dos puntos de vista, uno negativo y uno positivo. El aspecto negativo señala al profesor como una especie de derecho a la exclusión de los demás, determinados aspectos de la vida privada que pueden calificarse como secretos,
pero en un segundo ítem concibe la intimidad como un derecho de control sobre las informaciones y los datos propios del individuo, que solo pueden ser utilizados conforme a la voluntad del propietario de la información. Los medios de transmisión alámbrica se caracterizan por el siguiente tipo. Hay fibra óptica, cable coaxial y cable par entrelazado. Es decir, por el material con el que se realiza el cable de comunicación, que genera características únicas como la velocidad máxima de transmisión, la máxima distancia que permite el material transmitir, garantizando la estabilidad y la calidad de la señal. Entre los tipos de cables según su material se pueden indicar los más utilizados en el comercio por sus distintas características de economía y calidad. Es importante entender que al ejecutar una técnica de ataque informático encaminado a interceptar los datos dentro de una red, por ejemplo, al hacer uso de un sniffer, que es una técnica para registrar toda la información transportada a través de una determinada red, para lo cual existen infinidad de herramientas como Caín y Abel. El ataque, después de obtener acceso a datos confidenciales afectando directamente la confidencialidad, puede con los datos interceptados tomar la decisión de dañar, destruir o borrar. No es barrar, es borrar información importante para el sujeto. O sea, este artículo 269C puede llegar a concursar heterogéneamente con el artículo 269D por el daño. Daño informático. El que sin estar facultado para ello destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos o un sistema de tratamiento de información o de sus partes o componentes lógicos incurrirá en pena de tanto a tanto. ¿Cuáles son los verbos de este artículo? ¿Y es verbo rector o es verbo complementario? Es verbo rector. ¿Y cuál es? Dice destruir, dañar, borrar, deteriorar, alterar o suprimir. Ok. ¿El sujeto activo y pasivo de este artículo son indeterminados? Sí, señor, indeterminado. ¿Cuál es el principio que se vulnera en este artículo? La integridad. No. No, y como que nos dice borrar, dañar, deteriorar. Es una parte de la respuesta, como un 25%. ¿No serían los tres? ¿Cuál verbo rector es el de la confidencialidad? Garantía. El principio de disponibilidad, porque destruye, daña, borra, deteriora, bueno, suprime los datos. Hasta ahí van muy bien. Destruya, dañe, borre, deteriore, suprima los datos. Hasta ahí vas bien con disponibilidad. ¿Y altere qué es? O sea, entonces el alterar afectaría la confidencialidad o No, A la integridad. integridad. la integridad que manifiesta Jessica. ¿Por qué? La disponibilidad es poder tener acceso. Si se destruye, se daña, se borre, se deteriora, se suprima, pues entiendo que no puedo tener acceso. Pero el alterar sí me dice con ese verbo que puedo acceder. El problema es que la información no se encuentra íntegra como debería estar. Entonces, verbos rectores van enfocados a el principio, espérame, se me fue, al principio de la disponibilidad, y alterar va enfocado al principio de la integridad que debe tener esa información. ¿Sí me hice entender? Sí, señor.
El verbo suprimir debe entenderse como eliminar. Es un tipo de lesión, conducta instantánea. Definitivamente el objeto material recae sobre distintos tópicos, ya que la información se puede almacenar en una variedad de dispositivos dependiendo del uso que se le requiera dar, que puede ser sobre lectura o grabación, dispositivos con función de almacenar de manera lógica y físicamente, como lo son los dispositivos magnéticos, como un disco duro externo o interno, los dispositivos ópticos como la unidad de CD-ROM con sus distintas especificaciones para grabar un CD RW o para grabar información en un CD o la unidad de DVD. Si tú compras una memoria Jessica USB y yo te la daño, ¿incurro en este tipo penal? Bueno, técnicamente creería que sí. Aunque ahorita hablábamos era como de, no sé si era otro tema y hablábamos era del tema de los cables o no tiene nada que ver, profe. No, los cables es la forma en la que pasa la información para tener conocimiento. Cambio también la pregunta, si compro un CD en la tienda, alguien pasa y me lo daña, ¿incurro en este tipo penal? Pues, No, profe, yo profe. diría que no, porque si usted no tiene información ahí, pues no creo que se pueda. Leslie, sí, yo pienso lo mismo. El problema es que como está narrado el artículo, me hace entender que no importa, ¿sí? Pero sí, yo ejercería esa defensa claramente y es decir, no, pago un daño en bien ajeno, pero yo no pago un tipo informático porque es que no se contenían datos dentro de la memoria USB y no había información que fuera confidencial. Conserva el software propio que debe contener la USB, pero como tal, no se está en ese momento afectando información de tipo confidencial. Entonces yo pago la USB, pago el CD, pero no creería que un juez vaya a llegar a condenar por esta conducta si se daña alguno de ellos cuando no contengan información. A ver, voy a volver a hacer una pregunta sin que lo tomen a mal para que me lo respondan primero las mujeres y luego los hombres. Si yo digo a eh, en una audiencia que Pepito le dañó a Pedro la información que contenía en su memoria, que tenía de almacenamiento 1 kilobyte, la cual contenía 50 fotos, ¿eso es un tipo informático, sí o no? Profe, ¿lo puede repetir? Perdón. Sí. La señora fiscal manifiesta que Pepito dañó la USB de capacidad de 1 kilobyte que tenía Pablo, la cual contenía 50 fotografías privadas de este y la destruyó, teniendo esa información confidencial. ¿Incurre en un tipo penal informático o no? Ahora sí cualquiera me puede responder. Profe, habría que mirar, porque en el artículo dice un daño informático. O sea, todos los verbos apuntan a datos informáticos. O sea, habría que ver si las fotos hacen parte de esos datos informáticos. Sí, sí hacen parte.
Entonces, para mí Todo sería lo que que es- tú guardes en una memoria es un dato informático. Bueno, El todo es que en un kilobyte no caben 50 fotos. No sé si de pronto ese es no, el... es que no cabe ninguna. La foto que menos pesa, tú le puedes poner 1 mega, ¿sí? Los celulares como están tomando ahorita, por lo menos 1 mega. Y 1 mega son 1000 kilobytes. Es imposible que en 1 kilobyte quepa una foto, menos van a caber 50 fotos. Por lo tanto, esto tiene un error y habría un problema porque ese dispositivo de almacenamiento no puede contener información. Y al no poder contener información, la conducta sería atípica. ¿Sí? Esa era la respuesta. Uso de software malicioso. El que sin estar facultado para ello produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o distraiga del territorio, distraiga o extraiga del territorio nacional software malicioso o otros programas de computación de efectos dañinos incurre en pena de tanto a tanto. Acá hay verbo complementario o es verbo rector. Acá hay verbo complementario o rector. Rector. ¿Cuántos son? Producir, traficar, adquirir, distribuir, vender, enviar, introducir o extraer. Acá, ¿cuál de los principios se está vulnerando? Integridad y podría ser también disponibilidad. Y si el software malicioso lo que hace es extraer información, Confidencialidad. entonces se afectan todos. Serían los tres, sí, profe. Dependiendo de qué hace el software, podríamos hablar entonces que se podrían afectar los tres principios en este momento. ¿Qué es lo primero que tendría que establecer la fiscalía para llevar a una persona ante la justicia por este tipo penal? ¿Qué es lo primero que creen que la fiscalía debe llegar a establecer? Digamos que una persona entra al país con un CD y lo captura la fiscalía y le va a imputar este tipo penal 269E. ¿Qué sería lo primero que hace la fiscalía para saber si puede llegar a imputarlo o llevar a una persona procesada por este tipo penal? Establecer de pronto qué hace ese software Sí, si específicamente. el software es malicioso o no. Lo primero que debe establecer es que eso que introdujo tenga un software y que el software sea malicioso. Si no tiene eso, no debe seguir en ningún momento. Eso es lo que la va a delimitar. Sí o sí, establecer si el software es malicioso o no. ¿Qué sucede si una persona introduce, por ejemplo, un software malicioso, como el que habíamos hablado que se llama Caín y Abel,
pero el software no es útil. Como el software, ¿cuál, profe? Caín y Abel. Hay un software que es, por ejemplo, para extraer información y eso se llama Caín y Abel. Me estás preguntando porque lo vas a descargar de internet y vas a utilizarlo, o es con fines académicos. No, porque creo que no nos había hablado todavía sobre eso. Ah, bueno. Hay muchos y muchos nombres, pero Caín y Abel es uno de esos software que los puede ayudar a extraer información, obtener información. Supongamos que la persona ingresa al país con ese software que sabemos que es malicioso, pero el software está dañado. O cuando se traspasó el software tiene algunos problemas y no se puede abrir. Entonces digamos, no, el software no se puede abrir. Pues, profe, entonces mi pregunta sería, ¿este delito también es de mera conducta o es de ¿Sí? resultado? Es de mera Al conducta. al ser de mera conducta, entonces no importaría si está dañado, No, porque igual tiene yo a un ustedes software no les malicioso. expliqué eso. No, porque recuerden que el bien jurídico se tiene que poner en peligro, ¿sí? Es por poner el bien en peligro, así usted no haga nada, pero debe haber la posibilidad de ponerse en peligro. ¿Qué pasa si yo saco entonces un arma y no tiene martillo percutor? ¿Entonces me van a meter porte de armas? No, en el porte de armas lo primero que debe probar la agencia fiscal es que el arma era funcional. Si el Pero, arma no profe, funciona, señora, en el sentido donde dice adquiera, por eso lo tomo yo, por el hecho de adquirir el software malicioso, ¿ok? por eso yo decía eso. No, total. Pero por ejemplo, Jessica, yo te pregunto algo. Un arma de fuego, ¿qué hace? ¿Cuál es su fin? El fin es matar. ¿Ok? O disparar, porque Sí, la puedes disparar a bienes o cosas. Y si no disparan, ¿es un arma de fuego? sí, señor. Es un Sí, arma de fuego, pero no pero no matar. sirve para lo que debe o se supone que va a hacer. Lo mismo pasa con el software malicioso. El problema o el peligro que se pone de insertar el software malicioso es que exista la posibilidad de utilizarlo. Si está dañado, ¿lo podemos utilizar? No, señor. ¿No? Entonces, esa también sería una estrategia de defensa o una forma de hacerlo. Eso pasa también con el terrorismo, ¿sí? Bueno, aunque el terrorismo sí es un tipo penal de resultado, pero cuando van a poner las bombas y si las bombas no eran aptas para explotar, pues tampoco se van en el tipo porque es que el elemento o el objeto con el que se comete la conducta debe ser idóneo para poderla cometer. Lo mismo que yo les decía, yo no les puedo ir a matar a una persona con un chipote chillón porque nunca va a suceder, ¿sí? Lo mismo sucede acá. Tiene que ese software malicioso ser por una persona, un técnico en informática, establecer primero que un software malicioso, decirnos qué es el mal que hace y aparte de eso establecer que el software era funcional. Si no, no podríamos estar dentro de este tipo penal. Porque, miren, es que saquémoslo por lógica, Jessica. Un software malicioso que no sirve es malicioso. Perdón, profe, se me entrecortó y no le escuché la pregunta. Ok, un software malicioso que no sirve sería malicioso. ¿Sí me escuchaste? No, profe, es que me están entrando llamadas y cuando las Ah, bueno, rechazo no escucho lo que usted me dice. tranquila. Cualquiera de la clase, piensan que un software, eh, ya me contestaron que no. Exacto, un software bueno. Sí, o sea, si no sirve o no tiene la capacidad de lo que puede hacer, pues no podríamos llegar a hablar de que se configure dentro de esta conducta ese tipo penal. Los verbos que ustedes me dijeron fueron rectores, efectivamente, y los que me mencionaron.
Profe, yo tengo una pregunta. Señora. En el caso que usted estaba diciendo que el software no sirviera, ahí se podría decir que habría una atipicidad o lo que faltaría sería una antijuridicidad material, pues porque no hay afectación al bien jurídico. Gabriela, esa pregunta es demasiado interesante porque yo siempre he planteado que eso es antijuricidad. Una persona que trabajaba conmigo, que era muy buena, dice que es tipicidad. Pero yo llego y digo, eso tiene que ver es con el objeto. Y como tú lo planteas, tienes toda la razón. Podría incluirse en los dos. ¿Sabes cuál es el problema que yo ahorita analizando he reflexionado lo que yo hablaba con esa persona y se acuerdan que yo a ustedes siempre les dije que primero había que hacer el estudio de tipicidad para luego hacer el de antijuricidad y luego el de culpabilidad? Entonces en atipicidad nos vamos a quedar. Esa sería un ejemplo que te puedo dar de por qué sería entonces la conducta atípica objetivamente. Y segundo, es porque hay tipos penales que dentro de la tipicidad meten la antijuridicidad. Por ejemplo, acá la antijuridicidad material es que el software tenga la capacidad de causar ese daño. Entonces, sí tiene que ver con la antijuridicidad, eso es antijuridicidad, pero al legislador se le ocurrió meter la antijuridicidad dentro de la descripción del tipo. Por lo tanto, cuando la alegamos, nos toca alegarla por tipicidad objetiva. ¿Me hice entender, Gabriela? Sí, profe, gracias. Ok, no, pero en serio, porque es que la pregunta es muy compleja. ¿Sí, sí me hice entender? O pregúntame de nuevo, porque en serio que esta pregunta es muy compleja. No, profe, yo sí entendí, o sea, se puede por cualquiera de los dos, pero preferiblemente por tipicidad porque la antijuridicidad ya está incluida dentro del mismo. Claro, no, o sea, es antijuridicidad material, pero no la podemos alegar por antijuridicidad material por las dos razones que ya te expliqué. Pero efectivamente puede o se encasilla dentro de los dos, ¿sí? Estaríamos hablando de los dos en ese momento. Porque el software, al requerirse que sea malicioso acá, obviamente nos está hablando de la funcionalidad. Y lo mismo pasa con el arma, tiene que alegarse en grado de tipicidad y no en grado de antijuridicidad. Pero sí, sí, Gabriela. Sí, profe, ya me quedó claro. Los demás pueden por favor decirme si pues comprenden lo que preguntó Gabriela. La verdad sí es bastante difícil de entender, pero sí lo comprendieron. Mayerly, ¿tú comprendiste? Sí, señor. Leslie, Más o menos, profe. ¿qué te faltó? Espera, antes de que me respondas, Leslie. Gabriela, ¿de qué antijuridicidad me estabas hablando y de qué tipicidad me estabas hablando? Pues yo estaba hablando de la tipicidad objetiva y la antijuridicidad material, porque no hay afectación pues, al bien jurídico, y la objetiva es porque estaba en el mismo tipo que debía ser dañino. No, sí, estamos en la misma sintonía. Hoy me siento muy bien como profesor de que estén hablando en estos términos. O sea, la verdad la pregunta es muy fuerte. ¿Ustedes sí consideran que han aprendido o cómo se sienten de penal general a penal especial? Gabriela, bueno, no con la pregunta que acabas de hacer, pero ¿cómo sientes que ha sido la evolución entre penal general y especial? Porque esto es de general, ¿no? Esto de la antijuridicidad objetiva, perdón, de la antijuridicidad material y la tipicidad objetiva no lo tenían que ver conmigo. Profe, pues yo creo que he aclarado como más conceptos, de pronto algunas dudas que quedé el semestre pasado, pero sí siento que he mejorado bastante desde general, pues con esta clase. ¿Ok? Leslie, ahora sí, pregúntame qué no entiendes. Y lo que te digo, tranquila, pregunta lo que quieres porque en serio que esto es un debate bastante fuerte, ni siquiera los altos magistrados han dado como un señalamiento, ya esto toca, pues lo que exponen son los argumentos que di, pero pues no ha quedado como decantado. Sí, eso mi profesora, porque lo que faltaba era la de la antijuridicidad material y la tipicidad objetiva, creo que era.
¿sí? sea, porque Por ejemplo, si el delito de hurto dijera, si por ejemplo un tipo penal de hurto dijera lo siguiente, el que se apodere con el propósito de obtener provecho de un equipo celular, ¿sí? En ese momento tendríamos que la parte fundamental de la antijuridicidad sería el equipo celular. Tenemos que estar hablando de un equipo celular. Y entonces yo lo hablaba en que, bueno, es que ahí ya está inmerso la antijuridicidad, ¿sí? Material, porque nos habla del equipo celular. Y lo mismo me pasa acá. Y ese Gabriela, era por lo que yo decía que debía atacarse era en sede de antijuridicidad. Porque cuando yo leo la norma, la hablo así, y entonces llega y me dice, no, es que es un software malicioso. Y el perito me dice, efectivamente, es Cain y Abel y es un software malicioso. Pero luego yo diría, pero es que no sirve el software malicioso. Y el tema de si puede causar o no daño, la esfera del daño en cuanto a la afectación del bien jurídico, lo tengo es en el tema de la antijuridicidad, no en ataque de sede de tipicidad, ¿sí? Pero entonces llegan y plantean la tesis, pues tan huevón usted. Si yo pongo como legislador software malicioso, pues obviamente debe servir. O sea, no pongamos como bobadas de ponernos a decir pues que atacos en sede antijudicial que sirva o no. Pero a mí sí me parece un argumento, un ataque que tiene que darse porque yo, o sea, yo pienso que eso tiene que cantarse y la utilidad debería establecerse en sede antijudicial. Porque para mí, que Caín y Abel quede establecido que un software malicioso, con eso completaríamos la tipicidad objetiva. Y la tipicidad subjetiva, la conducta dolosa. Ahora sí hagamos el examen en sede antijudicial, para mí. Pero acá lo alegan de manera de tipicidad objetiva. Aunque Gabriela y los demás, algunos jueces, alguien lo ha alegado en la tipicidad objetiva y algún juez dice, no, eso es la antijuridicidad. Igual lo dejan absuelto, porque él les puso la tesis de que no servía. Pero dicen, debía alegarse la antijuridicidad material, lo absuelvo, pero no por la tipicidad, sino por antijuridicidad material. Y quienes alegan antijuridicidad material, los jueces les dicen, no, es que la primera regla de Kant es la tipicidad, aléguelo en tipicidad objetiva, porque ya sabemos que no sirve, entonces no hay un software malicioso. Un software malicioso debe servir. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Bueno. Esperen que a mí ahorita yo estaba pensando en varias cosas de este artículo. A ver, ¿qué pasa si yo distribuyo un software malicioso, pero dentro del territorio nacional? ¿Qué sucede en ese evento? ¿Incurre en el tipo penal, profe? ¿Por qué? Me dice que si, o sea, dentro del territorio nacional.
Sí, Sí, porque dice destruya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional. Pero ahí se da a entender de que si lo produzco, si lo distribuyo, lo vendo dentro del territorio nacional, incluyen el tipo. claro. O sea, ese dentro del territorio nacional es solo para los verbos rectores introducir o extraer, no para las demás. O sea, no es algo que tenga que probarse para los demás. Entonces, tenerlo muy presente. Sí, también incurriría en el tipo. Verbos rectores, producir, traficar, adquirir, distribuir, vender, enviar, introducir o extraer. El software como objeto material y parte fundamental de un sistema de cómputo en su parte lógica, como ya se explicó anteriormente, se puede clasificar en tres grandes grupos. Software de sistemas, que permite explorar todos los beneficios de un equipo físico. Software de programación, programas orientados con el fin de crear nuevas herramientas informáticas como Java. Y finalmente, el software de aplicación, que son diseñados para cumplir alguna tarea en específico. ¿Dónde creen ustedes que se situaría el software malicioso? ¿En de sistema, programación o aplicación? El de aplicación, creo. ¿Sí? Sí. Sí. Yo lo pensaba en un primer momento así, pero luego me puse a pensar lo siguiente. ¿Y si el software malicioso se inserta en el sistema? Porque también podría ser parte del sistema, ¿sí? Para dañar el sistema. Y si el software malicioso es un software para crear programas maliciosos, creo que podríamos hacerlo. La verdad, eso no está decantado. Ahorita con la tecnología todo puede pasar. Entonces, pues podría darse, considero que sí. Violación de datos personales. El que sin estar facultado para ello, con provecho propio de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Esperen. Verbos rectores, ni para qué les voy a preguntar. Ya alcé la voz cuando los teníamos presentes. ¿Qué diferencia hay entre este artículo y el 269A, que es el de entrar o permanecer? Que aquí hablan de provecho propio de un tercero. No, no es la gran diferencia. O sea, ¿puedo incurrir en los dos tipos penales? Primera pregunta. Si alguien me responde sí, me dice por qué, y si alguien me responde no, me dice por qué no. Y me da un ejemplo para entender si se pueden dar o no. Yo creo que se podría dar en el caso de que el software malicioso estuviese diseñado para robar información, para sustraer información, como bases de datos, dice ahí, ficheros, archivos de bases de datos o medios semejantes. ¿Ok? Sí, también puede con ese. Pero es que a mí me causaba la duda era por el de entrar a la red. Y sí se puede dar con el 269A porque el 269A es ingresar y este es cuando ingreso me apropio de algo. Entonces me apropio de datos personales, ¿sí? Me apropio de esa información. Pero pueden ser los dos, profe. O sea, se le puede.
Claro, si yo entro a tu celular y lo reviso, ya incurro el 269A. Y si aparte de que lo reviso, me pongo a extraer la información, pues incurro en 269F. Ok. Yo he tenido una duda, porque se acuerdan que yo a ustedes les había dicho el tema, por ejemplo, de lo del hurto, que hurtar en lugar abandonado me causaba dudas. Acá tengo como lo mismo, porque es que yo me pongo a ver, venga, ¿y cómo entro? ¿Cómo tengo esto sin entrar? ¿Sí? O sin violar ese artículo 69A. Creo, pues por ahora no estoy seguro, pero debería hacerse un análisis a cada artículo para poder establecer, porque me parece que algunos artículos ya necesariamente debe haberse dado las primeras conductas para poder hacerlos. Entonces, si necesariamente se requiere que se dé la conducta del 269A para dar este artículo en todos sus verbos, no podrían llegar a imputarse los dos. Estos son los verbos rectores. Un fichero es un conjunto de información que está almacenada en una memoria de dispositivo debidamente identificado y organizado jerárquicamente para facilitar su manejo. Los archivos se guardan en directorios o carpetas compartidas que tienen restricciones al acceso, según los privilegios que se tengan el usuario en determinada red. Es decir, una red LAT puede estar ubicada en el servidor tal donde se guarda únicamente información sobre facturación. En este servidor están alojadas distintas carpetas compartidas, como la de carpeta llamada extractos, otra carpeta llamada acuerdos de pago y otra carpeta llamada castigadas. En la carpeta de extractos está guardado un archivo llamado octubre, noviembre, diciembre. Entonces, lo que acá nos explica es que las carpetas pueden tener subcarpetas y eso sería un fichero. Es importante tener muy claro el concepto anterior, puesto que la estructuración anterior describe la manera de acceder a archivos remotos, archivos en red de datos de alguna organización, y es la estructura que el atacante a una red de datos deberá utilizar para obtener acceso a la información en la ejecución de ciertas técnicas de ataque. Ahora bien, el concepto base de datos de manera restringida se entiende como un conjunto de datos almacenados en una memoria, que son manipulados por un programa o conjunto de programas por medio de los cuales se obtienen diferentes ventajas en la manipulación de datos, que entre otros puedo mencionar como ventaja la facilidad en la manipulación, mayor integralidad de datos, facilidad para compartir información, acrecentando la consistencia de los mismos. 269G. Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El que obtenga ilícito, el que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programa o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en prisión de 48 a 96 meses. Acá vamos a ver algo que pasa en muy pocos artículos. Vamos a hablar primero hasta acá. ¿Qué pasa si yo envío una ventana emergente a sus celulares, pero es una ventana emergente que contiene pornografía? ¿Incurro en este tipo penal? No, profe, ¿Por qué? porque no tienen sí objeto ilícito. Yo decido si entro o no, ¿no? Pero no tiene un objeto ilícito. Muy diferente que me salga una ventana emergente Bancolombia, yo ingrese mis datos y me roben. La pornografía que yo te envío es de menores. No, ¿Por qué no? sí, Espera, Jessica, no te escucho porque bien. no es una suplanta. No sería una suplantación. Espérame que tengo problemas con internet. Un segundo. Jessica, tal vez, profe, tal vez
es por el tema de que dice suplantación de sitios web para capturar datos personales. Si le envía para que usted acceda a verlos, pues, y no le captura los datos suyos, independiente que sea el ilícito o no. Sí. Ok. Mayerly, eso es muy importante porque en algún momento se discutió si el título formaba parte de la tipicidad objetiva y el título del artículo forma parte del artículo y por lo tanto de la tipicidad objetiva. Esto no nos está hablando de pornografía de un artículo para eso. Lo que se busca acá es capturar datos personales. Pero otra cosa que sí mencionó Jessica, muy importante, es que yo puedo capturar datos personales suplantando la página web de Bancolombia. Ahí sí aplicaría este tipo penal. No por lo que tú me dijiste, porque uno hemos establecido el objeto ilícito. Tú misma me lo Ah, ok. dijiste. ¿Cuál es el objeto ilícito? Si yo lo utilizo es para obtener los datos personales de todos los correos de ellos y enviar la información de mi empresa, que es lícita, podríamos estar hablando que eso no tiene un objeto ilícito, ¿sí? A menos que estén introduciendo tarjetas de crédito, otras cosas. Pero acá podríamos llegar a darlo que no. Entonces, este tipo penal va a ser complicado de probar por el tema del objeto ilícito. La fiscalía tendría que entrar a probar cuál fue la destilación de esos, de los datos personales que se recogieron. Esperen. Esperen. Es que, pues miren para que ustedes también lo piensen. Me estoy preguntando si este tipo penal es de mera conducta o no. Yo diría que listo, yo desarrollo un programa para obtener datos personales, delito de mera conducta. Pero el problema es que acá me pide determinar el objeto ilícito y eso lo podríamos tener que establecer como el resultado de la conducta. O sea, estos hablan de mera conducta, pero acá sí veo un problema para llegar a configurar este tipo penal como de mera conducta. ¿Sí me hago entender con lo que estoy diciendo? Sí, pero digamos, en un ejemplo, profe, yo diseño, vuelvo al tema, diseño la página de Bancolombia, la desarrollo, ¿no se sobreentiende que es con objeto ilícito al ser una entidad o no se puede dar por hecho? No, el problema es que no lo puedo porque no puede haber una inversión de carga de la prueba. Si tú me dices lo doy por hecho, la defensa tendría que probar que no era para un objeto ilícito y no puede haber inversión de carga de la prueba. Tú tienes que demostrar que era para un objeto ilícito porque el código te lo está pidiendo. Ah, vale, profe. Yo la verdad veo varios problemas acá porque qué tal Bancolombia me autorice o me faculte para crear una página web con un objeto ilícito, entonces tampoco porque me está pidiendo que es con objeto ilícito y aparte de eso no debo estar facultado. Es que como estos artículos crearon después del código, la verdad no vi un buen análisis de ello y yo busqué sentencias, pero es que no hay muchas sentencias que nos den un desarrollo sobre estos tipos penales. En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de tal manera que haga entrar al usuario o una IP diferente en la creencia de que accede a su banco o a otro sitio personal o de confianza siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. ¿Ustedes se acuerdan el muchacho que se hizo famoso por un día porque no me acuerdo y fue Google México que no compró el dominio y el man lo compró?
Sí, profe. ¿Él incurrirá en este tipo penal? No, porque lo que tengo entendido fue que él hizo una compra de un dominio Y estaba disponible porque no se y renovó estaba por parte disponible. de Google México. Ujú. Estos son los verbos rectores. Acá me faltaron dos artículos, los voy a poner en el código porque no los puse en diapositivas. Bueno, acá los tenemos 269A y siguientes. Pero yo les dejé a ustedes hasta el G. Circunstancias de agravación. Las penas, de acuerdo con los artículos anteriores, se aumentarán de la mitad a las 3/4 partes si la conducta de cometiere sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales o oficiales del sector financiero nacional o extranjero, por servidor público en ejercicio de sus funciones, aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o quien tuviera un vínculo contractual con éste, revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro, obteniendo provecho para sí o para un tercero, con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional, utilizando instrumento o tercero de buena fe. Perdón, utilizando como instrumento un tercero de buena fe. Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por 3 años la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión relacionada con sistemas. Si ven, esto sería una pena accesoria. Nos trae una pena accesoria y como agravante, no. Eso no es un agravante, eso es una pena accesoria. Venga, lo inhabilito aparte por 3 años para que no pueda ejercer esa profesión. Ahí está mal redactado. Ese 8 no debe ser un agravante, sino es una pena accesoria. Si yo soy funcionario público y llego a las 8 de la noche a mi casa y en ese momento cometo un delito informático, incurro en el agravante. Solo si está en el ejercicio de sus funciones, de lo contrario no. Tengan cuidado porque es que acá en Colombia, cuando ustedes sean investigadores de fiscales o eso, no, ahí los van a meter. Y ustedes tienen que decirle, pero ya probó que estaban al ejercicio de funciones, él trabaja a las 8 de la noche. Y acá hay otros dos, de los atentados informáticos y otras infracciones. Esto fue lo que me faltó meter. Hurto por medios informáticos. Ya el hurto, como les dije, no se maneja, sino cuando es por medio informático se maneja acá. El que superando medidas de seguridad informáticas realice la conducta señalada en el artículo 239, manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u otro semejante. 239. Hurto. El que se apodera una cosa mueble con el propósito de tener provecho para sí o para un tercero. Problema porque nos quita cosa mueble. Y aparte de eso, manipulando un sistema informático. No, ya vi bien. Por ejemplo, esto es que me meto al éxito, supero las medidas de seguridad y hago que me envíen un celular a mi casa que no compré, pero debe recaer todavía sobre bienes muebles. Entonces, esa sería la forma de tipificar acá hurto por medios informáticos. Transferencia no consentida de activos. El que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave, incurrirá en prisión de tanto.
Si la conducta descrita en los incisos anteriores tuviera una cuantía superior a 200 salarios mínimos legales mensuales, la sanción allí se incrementará en la mitad. ¿Qué se incrementa en la mitad? ¿El mínimo o el máximo? Cuando no nos dicen, lo debemos entender como el máximo. ¿Alguna pregunta sobre los delitos informáticos? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Todo muy claro? Profesor, y en la práctica con tantos, digamos, pues vacíos y cosas que aún no se entienden de estos delitos informáticos, ¿cómo se están dando los casos? No, ya les tocó a la fiscalía contratar a un, ¿cómo se llama eso? Técnicos informáticos para que les desarrollen eso. Porque si no es muy difícil, ellos son los que les tienen que establecer casi que todo. O sea, uno va a leer el informe. Ah, ok, profe. Este lunes ustedes tienen tiempo en la tarde para hacer un tallercito con Manuel o Andrea, ¿cierto? ¿Sí? ¿A qué hora, profe? De 6 a 8, como lo estamos haciendo. Ah, sí, señor. Pero de 6 a 8 creo que tenemos lo de la tutoría de pruebas. Pero ustedes no me dijeron que eran los lunes los que podían. ¿Qué día es el que podían ustedes? Profe, podemos lunes y viernes. Lo que pasa es que las tutorías, pues, son esto, las personas que quieran entrar. Entonces, pues, en realidad no es obligatorio entrar el lunes a la de pruebas. Ok. Esperen que la estoy bajando la sentencia. Bueno, yo se las busco para entregárselas. Recuérdenme mañana. El caso es el siguiente. Todo el mundo llegaba y decía, la legítima defensa es contra la vida, contra eso. No, pero es que la legítima defensa dice cuando afecten derechos suyos o un tercero. Pasó un caso donde una persona agredió a su pareja, pero porque ésta estaba a punto de revisarle el celular. Y entonces él, por quitarle el celular, pues obviamente la agredió, pero no fue le doy puños en la cara, no, el forcejeo propio de quitarle el celular. Y ella, violencia intrafamiliar, me ultrajó, me movió, me jaló duro, y uno como que, bueno. Y el Tribunal de Bogotá reconoció que había habido una legítima defensa. ¿Por qué? Porque ella estaba intentando vulnerar su derecho a la intimidad y lo que él hizo fue agredirla con el fin de que no le vulneraran su intimidad. Y bajo eso reconoce una legítima defensa en un caso de violencia intrafamiliar. Ese es el caso, no sé si lo habían escuchado. No, profe, pero de todas formas ahí el tema de la proporcionalidad estaría como en debate, ¿cierto? No, no porque es que la proporcionalidad, se habla de proporcionalidad de armas, pero obviamente entonces no podemos decir que todo hombre no puede atacar a una mujer porque siempre la mujer estará o no será proporcional el ataque, ¿sí? No lo podríamos llevar allá, pero ahí hacen el análisis de todo. Si fue proporcional la agresión con el derecho que se iba a violar, todo lo hacen y la idea es que la podamos leer y podamos hacer un buen análisis. Esperen la busco. Esperen a ver si me sale acá. No, es que toca bajarla directamente.
Yo se las busco y se las envío. ¿Listo, muchachos? Vayan repasando y estudiando porque lo más posible es que no creo que la próxima clase hacemos como un repaso, no sé si lo voy a dejar con Manuel y Andrea para repasar simplemente todo lo que hemos visto y los temas y luego de eso hacemos el parcial final, o sea, el parcial final vendría para el 18. Profe, sobre el producto, es que en la plataforma todavía no sale fecha, entonces, como, ¿para cuándo es que había quedado? El producto 4 les dije que era para el domingo 7 a las 12. Ah, bueno, profe. Profe, en el Señora. parcial van a cubrir todas las unidades. Sí, ese sí me toca hacerles todas las unidades. ¿Se va a hacer mediante un trabajo escrito o oral? No, son 10 preguntas. Ok. Me las responden escritas, me prenden cámara. Sí, me prenden la cámara escrita y pueden sacar apuntes. Entonces no los quiero ver mirando otra cosa que no sean sus apuntes. Sus apuntes, no los apuntes de sus compañeros en digital, sus apuntes. Entonces, pues va a ser muy fácil. Temas de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, son cosas, la verdad, muy sencillas. Con las preguntas que ustedes me hicieron hoy, pues yo no creo que van a tener mayor problema. Por ejemplo, una de las preguntas que todo el mundo se comió el semestre pasado fue, ¿dónde se sitúa el análisis del daño? En la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Y todo el mundo en la tipicidad. Pero, o sea, muy descarados que no sepan contestar dónde se sitúa el análisis del daño dentro de esos 3 elementos. Entonces son cosas así, son cosas muy simples, desde que la tengan clara van a pasar, ¿listo? Bueno, muchachos, cualquier cosa me avisan, estoy pendiente, voy a ponerme a buscar la sentencia y si la encuentro ahorita se las envío una, ¿listo? Vale, profe, gracias. Bueno, hasta luego, chao. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, profe.